Hola queridos amigos, nuevamente bienvenidos a su canal, el canal del doctor Maximiliano Moreno Hidalgo. Hoy hablaremos acerca de si este sistema electoral y si las elecciones son o no son una trampa. Desde el año 2017 tenemos en el Consejo Nacional Electoral la misma presidenta y los mismos miembros del Consejo Nacional Electoral, y ellos han fraguado desde ese tiempo, estamos hablando desde el 2017, por 9 años, han fraguado dos consultas populares tramposas y dos elecciones tramposas. Milagrosamente, en una de ellas, Guillermo Lasso, triunfó el no y se le vino abajo todo su proyecto, su trampa. Esto también lo vemos en los Estados Unidos. Nos hacemos la misma pregunta. ¿Es en Estados Unidos el sistema electoral un sistema tramposo? Aunque en Nueva York se ha producido una sorpresa con el nuevo gobernador, que es musulmán, 34 años, nacido en África, que apenas tenía 8 años de vivir en Estados Unidos y sin embargo ganó las elecciones en Nueva York. Esto es una sorpresa. Entonces, aquel concepto que yo estaba hoy día a punto de discutir con ustedes, de si este sistema electoral es o no es una trampa, pues vale hoy día volver a reflexionarlo. Estamos a punto de una nueva votación. En esta nueva votación tenemos que escoger 4 puntos. Los 4 puntos fundamentales son hacer una nueva constitución, que es el plan de este gobierno, y ya hemos visto que en repetidas ocasiones las constituciones han sido hechas a medida del gobernante de turno. Luego tenemos que escoger si queremos una base militar extranjera en el Ecuador o bases militares extranjeras en el Ecuador, pero por supuesto el presidente, que es un mentiroso crónico, es un individuo que vive en otra realidad paralela. Dice que no van a ser bases norteamericanas solamente, que pueden ser bases de cualquier otro país, ojalá sea también de Rusia o de China, pero no, eso nunca va a pasar. Hasta le ha ofrecido bases militares a Brasil en la Amazonía. Bien, la idea de las bases militares es que, como ustedes saben, el mecanismo para poder nosotros estar en la situación que estamos fue inventar el conflicto denominado el enemigo interno. En toda la historia de América Latina, este mecanismo de crear el enemigo interno fue la base fundamental de cómo Estados Unidos e Inglaterra lograron apropiarse de los países latinoamericanos. Así, por ejemplo, tenemos que recordar lo que sucedió a comienzos de siglo, en el siglo XX, cuando Estados Unidos inventó una guerra llamada la guerra entre conservadores y liberales, y a los dos bandos les entregaba armas. Una vez que estos se desangraron, aprovechó el momento para crear un nuevo país llamado Panamá, que era parte de Colombia, y una vez que este país se pronunció como república independiente, inmediatamente lo reconoció y al día siguiente estaba firmando un acuerdo para la construcción del Canal de Panamá. Es decir, en los escrúpulos de Estados Unidos no hay ninguna medida que diga que no es posible apropiarse de otro país sin que en este país se produzca una verdadera masacre. No solamente que este fue el mecanismo para apropiarse de el Canal de Panamá. También en 1941 Estados Unidos inventó la guerra entre Ecuador y Perú, y era porque a Estados Unidos le interesaba tener el caucho de Perú. Perú era el mayor exportador de caucho por el Pacífico, Brasil por el Atlántico,
y el problema que tenían era que el caucho de Perú provenía en su mayor parte del territorio ecuatoriano, por lo que el presidente Delano Roosevelt equipó, armó, capacitó, entrenó tropas peruanas, les dio aporte, logística y todo, para hacer una guerra relámpago de apenas 4 días en las que invadió Ecuador y le arrebató la mitad de su territorio, 230.000 kilómetros cuadrados, dejándole 284.000 para que siga existiendo, ya no como un país grande, sino como un pequeño país. Pero no contento con eso, sino que además de que aprovechó al Perú para sacarle el salitre y también para sacarle el caucho, utilizó las bases norteamericanas en Galápagos. Es decir, creó un portaavión marítimo natural llamado Isla Seymour en Galápagos y se apropió de Galápagos. Esto duró hasta 1946, en que Estados Unidos fue expulsado por el presidente Velasco Ibarra, que desconoció el Tratado de Río de Janeiro, firmado por Ecuador y Perú el 29 de enero de 1942, en el que le cedíamos las bases Galápagos a Estados Unidos y el territorio amazónico al Perú. Esto produjo un conflicto interno en Sudamérica entre Ecuador y Perú que duró desde 1941 hasta 1999, en que se firmó un nuevo tratado de Itamaraty. Pero, curiosamente, en ese tratado de Itamaraty, tras el tratado de Itamaraty, donde Estados Unidos había sido ya el garante en el tratado de Río de Janeiro, vuelve a ser garante en el tratado de Itamaraty y nuevamente vuelve a posesionarse, pero esta vez ya no en Galápagos, sino en Manta, y el presidente, en ese tiempo el coronel Lucio Gutiérrez, dice que Estados Unidos es el mejor aliado, Ecuador es el mejor aliado de Estados Unidos. Recordemos que el presidente Lucio Gutiérrez, un traidor cualquiera militar de Ecuador, que nos desacredita de todas las formas, llegó al poder primero dando un golpe de estado contra Yamil Maguad. Luego Estados Unidos le dijo: usted no puede ser presidente, y le obligó inmediatamente a devolver el gobierno al vicepresidente de Yamil Maguad. Y finalmente, en las elecciones del 2002, ganó nuevamente las elecciones, financiado por Hugo Chávez, porque se enfrentaba al hombre más rico del Ecuador, el padre del actual presidente del Ecuador, de Ecuador. Entonces tenemos que tener presente siempre que el padre del presidente actual, que intentó por 5 ocasiones y falló ser presidente del Ecuador, era el hombre que quería comprar desde siempre la presidencia del Ecuador. Y este señor, Álvaro Noboa, padre de Daniel Noboa, hoy ya decrépito, con demencia senil, es, a través de su hijo, el nuevo dueño de este país, quien nos ha convertido a los ecuatorianos en una banana república. Entonces tenemos ante nosotros una consulta popular en la que, además de esta nueva constitución, se pide la reducción de los asambleístas, en fin, preguntas de distracción. Las dos preguntas esenciales son nueva constitución y bases militares específicamente norteamericanas, aunque este presidente, como mentiroso que es, se lo ha probado ya numerosas veces, dice que no serán bases solo norteamericanas. Muchas gracias.